Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, que estamos en un continuo aprendizaje de lo que es las Escrituras, no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina o por cualquier cosa que otros digan con respecto a eso. Yo quisiera primero, antes de poder tocar el tema propiamente, seguir leyendo algunos textos más. Uno de ellos es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos del 1 al 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. En este capítulo 2, los temas que se hablan, uno es la manifestación del hombre de pecado, el cual nosotros entendemos ya por todo lo que se nos ha dado a través del tiempo, que es el anticristo. Y también otro tema que se toca en este capítulo 2 es acerca de que somos escogidos para salvación. Pero los versículos que voy a leer, que precisamente hablan acerca de temas de tipo profético o escatológico, que son los que tristemente llaman más la atención de la gente creyente, cuando lo que debe llamarnos a la atención es toda la Biblia, todos los temas que la Biblia cubre. Y aquí en este pasaje donde Pablo también hace una advertencia que creo que nosotros hoy en la actualidad debemos tener. Dice así la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y prestemos atención a lo que dice el versículo 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, como dije, este pasaje habla acerca de la manifestación de ese hombre de pecado, de ese hombre que es hijo de perdición. Que en el mismo pasaje no dice que él va a pretender que se le dé culto a él como a Dios o como a cualquier otra cosa que sea objeto de adoración. Pero ¿qué principio nosotros rescatamos aquí? Número uno, hermanos. Y esto en aspecto de tipo profético y en los otros aspectos bíblicos, el principio que debemos rescatar es que no nos debemos dejar mover con facilidad de nuestro modo de pensar. A nosotros se nos ha enseñado la palabra y se nos ha enseñado la palabra bien. Nosotros no tenemos un mal maestro. Nosotros tenemos un buen maestro, gracias a Dios, que es el hermano Gustavo. Entonces, sería triste que además de tener un buen maestro, nosotros nos dejásemos en el devenir de nuestra vida dejar mover por cualquier cosa que se diga en la radio, en la televisión, en las redes sociales, etc. No debemos dejarnos mover con facilidad. Y lo segundo es que nadie os engañe. Precisamente las personas que se dedican al engaño son expertas en armar las palabras, son diestras en el hecho de acomodar algunos pensamientos que parecen lógicos, los tiran al aire y siempre hay gente que los capta y los hace parte de su vida. Entonces, esto en primer lugar, hermano, tener este principio. Nosotros como estudiantes de la Biblia, como hijos de Dios, dejémonos mover por lo que la Biblia dice. No, como dice Segunda Tesalonicenses, no debemos dejar mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Pablo le está diciendo a ellos: nosotros les hemos enseñado correctamente la palabra de Dios, y cuando alguien les diga algo totalmente contrario, no se dejen mover por eso, no dejen que los engañen, porque eso es lo que persiguen. El fin último es ese, precisamente, confundir
a las personas. Bien, el texto que yo quiero traer a colación en esta noche es porque precisamente en semanas atrás estuvo citando, pero de manera abierta y muy alegre, respecto al capítulo 17 de Isaías. Capítulo 17 de Isaías es un capítulo donde se habla de la profecía de la destrucción de la ciudad de Damasco. Se habla además de eso del juicio sobre Israel, y en el contexto que rodea al capítulo 17 no solamente hay juicios para Damasco, hay juicios para Moab, hay juicios para Filistea, hay juicios para el imperio asirio, hay juicios, hermanos, para Egipto, para Etiopía. O sea, hay juicios para naciones que existieron en un momento muy particular de la historia. Y estamos hablando de 600 a 550 años antes de la aparición de Cristo en la escena de la historia de la humanidad. Estamos hablando de que en esa época habían dos imperios, el imperio asirio, y que luego surge, y eso es historia, surge el imperio neobabilónico, y se le llama neobabilónico porque Babilonia resurge nuevamente con un líder que los hace ser imponentes sobre los demás, que es Nabucodonosor. Entonces, la escena histórica en la que se dan todas estas profecías es precisamente una época que ya pasó. Entonces, cuando leemos Isaías capítulo 17, versículo del 1 al 3, leemos lo siguiente. Dice: profecía sobre Damasco. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y los que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Quisiera explicar algunas cosas, hermanos. Miren, primero que nada, la ciudad de Damasco es la ciudad más antigua de la civilización. La ciudad de Damasco tiene a la fecha 4000 años de existencia, siendo la ciudad más antigua que ha sido habitada de manera continua. Entonces, si una ciudad tiene tanto tiempo de ser habitada de manera continua, nosotros tenemos que ver en qué momento de la historia es que esta particular profecía de que la ciudad va a ser destruida, va a ser asolada, se cumplió. Y yo tengo aquí una serie de datos históricos acerca de las invasiones, de los saqueos y de las destrucciones que tuvo esa ciudad. Miren que no fue uno, fueron en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En 4000 años de historia, la ciudad de Damasco ha sido una ciudad codiciada por muchos reinos, ha sido atacada de manera regular. La primera conquista que sufrió Damasco fue en el siglo XV a.C., cuando el faraón Tutmosis III la conquista. Estamos hablando de que ya Damasco existía como ciudad habitada en el mismo tiempo que el reino de Egipto, del cual surge Moisés. Sí, no, eso van directo a los... Tutmosis, que conquista la ciudad de Damasco. Una segunda embestida que tuvo la ciudad de Damasco fue en el siglo X a.C., que empezó a ser atacada y que tuvo en guerra, con el reino hebreo, con el reino de Israel, el reino del norte, que se menciona posteriormente en el capítulo 17, y por el imperio asirio.
En el tiempo este que nos estamos refiriendo, en el siglo X antes de Cristo, Damasco era la capital del imperio arameo o del reino arameo. Un reino que había tenido tanta influencia, tanto así, que su idioma se había vuelto internacional. Lo hablaban los mismos asirios que querían conquistarlo y los babilonios. Entonces, otra ocasión es en el año 732 a.C., que fue conquistada ya definitivamente por Tiglat-Pileser II, rey de Asiria, y en donde jugó un papel importante un rey judío, un rey del reino de Judea o de Judá, llamado Acaz. Acaz fue el general del cual se sirvió Tiglat-Pileser para conquistar en esta ocasión a la ciudad de Damasco. Y nosotros debemos recordar que la Biblia menciona que entre el reino de Judá y el imperio asirio hubo una alianza. Hubo una alianza, ¿verdad? Bien. Además, años más tarde, después de la caída de la capital de Asiria, Nínive, que nosotros también vemos en la Biblia, un relato prácticamente de un libro que es el libro de Nahum, el reino de Damasco fue destruido ya por Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor. Entonces estamos viendo que es la cuarta ocasión en que la ciudad de Damasco es atacada, es destruida, es saqueada, etc. En el año 333 a.C., 400 años después de esto, fue conquistada por Parmenio, un lugarteniente de Alejandro Magno, que la recuperó de los persas. Para ese tiempo en que Alejandro el Magno había conquistado toda Asia, la ciudad de Damasco era parte del imperio persa, de aquel imperio que le había devuelto a Israel o a los judíos: hey, vengan acá, regresen a Jerusalén. Bueno, Alejandro, que era hijo de un rey macedonio, nosotros sabemos la historia, se llenó de valor y dirigió al mejor ejército del mundo, tanto así que venció a un ejército que prácticamente nadie podía vencer, porque tenía más de 1 millón de efectivos, o sea, más de 1 millón de combatientes. Y no sé cómo hizo Alejandro, pero Alejandro le ganó la guerra a los persas y le conquistó todo el reino, tanto así que llegó hasta la India. Bueno, este Parmenio, que fue un gobernante que deja a Alejandro cuando va conquistando, también conquista la ciudad de Damasco. Él fue que la conquistó en esa ocasión. Entonces tenemos que en el año 66 a.C., Damasco fue ocupada por Pompeyo y entonces perteneció a lo que los romanos le denominaron la provincia de Siria. Miren, hermanos, estamos ya con una séptima ocasión en la que esta antigua ciudad de más de 4.000 años es atacada, saqueada, devastada y demás. Entonces, bajo el imperio bizantino, nosotros sabemos que el imperio romano se divide: el imperio romano de Occidente con capital en Roma y el imperio romano de Oriente con capital en Bizancio. Bueno, este imperio, el de Oriente, conquista nuevamente la ciudad de Damasco y la saquea. Bueno, no solamente te conquisté, te gané la guerra y te ocupé, no, te saqueo, si te dejo sin nada. Y en esos saqueos mataban gente y prendían las ciudades. Bien, también en el año 1260, ya después de Cristo, Damasco fue tomada por los mamelucos de Egipto. Los mamelucos eran una tribu turca que venía del centro de Asia y se apoderó de Egipto. Se apoderó, ellos hicieron un imperio que fue desplazado posteriormente por los turcos otomanos, que también venían del centro de Asia con la misma ansia de esto y conquistaron los mismos territorios. Miren, y en último lugar, ¿qué es lo que la historia registrada nos cuenta? Damasco fue sitiada por Timur el Cojo, o como se le conoce también como Tamerlán. Tamerlán, que fue un
un guerrero turco-mongol. Este era turco y mongol. Tenía las dos cosas. Era de aspecto asiático, mongólico, pero hablaba una lengua turca. Él conquista la ciudad a pesar de que los mamelucos, estos que les acabo de mencionar, le envían una embajada de paz para que no la arrase. A Tamerlán no le importó. Tamerlán, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Timur? Timur no solamente conquista la ciudad, no solamente la saquea, no solamente la prende. Los historiadores dicen que Timur tiñó la ciudad de Bermejo, tiñó la ciudad de rojo, porque decapitó a 80.000 personas. Por el simple hecho de demostrarles a los mamelucos que él era más fuerte que ellos. Entonces, de todas estas menciones que acabamos de hacer, históricas, registradas ya por gente que ha estudiado la historia, ha estudiado documentos, ¿cuál de estas entonces es el cumplimiento de la profecía esta que estamos leyendo aquí en el capítulo 17 de Isaías? ¿Cuál será? Dirían algunos. Bueno, yo le voy a decir cuál fue. La que fue cumplimiento de esta profecía fue precisamente la invasión por Nabucodonosor. Por Nabucodonosor, déjeme leer aquí, bueno, un par de años después de que Tiglat-Pileser, rey de Asiria y último de los reyes asirios, porque su imperio también cae bajo Babilonia, se logra esto, hermano. Hermanos, nosotros, y por eso les dije al principio y les leí el pasaje donde Pablo le dice a sus oyentes, a la iglesia tesalónica, que no se dejaran mover por cualquier modo de pensar o por cualquier cosa que escucharan, como si fuera de parte de ellos. O sea, Pablo le estaba diciendo, miren, nosotros le hemos traído a ustedes el conocimiento de la verdad, la explicación de ella, y puede venir mucha gente con deseos de confundirle. Al final, en el versículo 3 dice, nadie os engañe. O sea, el deseo de que mucha gente ande por ahí hablando alegremente de las cosas es con el fin, aunque muchos de ellos no lo saben, es con el fin de engañar. Hermanos, muchos están diciendo hoy en día que el conflicto actual de Siria, con lo que ocurrió recientemente de las bombas químicas que tiraron en la capital y en ciertas partes del territorio, es cumplimiento de esta profecía. Miren, hermano, este pasaje, si nosotros lo leemos bien, va a mencionar aspectos que hoy Siria no tiene. Por ejemplo, habla de la ciudad de Aroer. Y yo quisiera, y lo digo así, yo quisiera que algunas de esas personas que han estado en las redes sociales diseminando eso, me dijeran dónde está ahora Aroer en el mapa. Aroer ya no existe. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, las ciudades de Aroer están desparramadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Es más, Aroer en ese tiempo era parte del territorio de Moab. Que si nosotros vemos un mapa de los reinos bíblicos de esa época, Asiria está al norte, Siria está un poquito más abajo, luego viene el norte, el reino del norte de Israel, Judá, y abajo, casi pegado con la península arábiga, estaba Moab. El asunto es, si esto es el cumplimiento del, este suceso que ha estado ocurriendo actualmente, es el cumplimiento de esta profecía bíblica de Isaías. Bueno, ¿dónde está la ciudad de Aroer, pues? ¿O dónde están los reinos que anteriormente se mencionan? Como les dije, ¿dónde está Moab? ¿Dónde está Filistea? Yo pregunto, ¿Filistea existe? Bueno, aquí hay una profecía contra Filistea. Pregunto yo, ¿Asiria existe hoy en día? Aquí hay una profecía contra Asiria, que dice que Asiria será destruida, y se cumplió
cuando Nabucodonosor la conquistó. Yo pregunto nuevamente, ¿Egipto existe? Bueno, sí existe, pero no existe como el reino de Egipto de esa época, con los faraones, o con Nefertiti, o con Cleopatra, o con Tutmosis, o con Ramsés, o con Radamés. No, no existe con ninguno de ellos. Es más, muchos de los países que se nombran aquí, hoy por hoy, dejaron de existir. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, y es lo que nos ha estado enseñando el hermano Gustavo, y gracias a Dios por lo que nos ha estado enseñando, por la metodología inductiva. O sea, cuando uno estudia un pasaje, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, hermanos, uno tiene que buscar el contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural, contexto literario, o sea, tantos contextos que hay. Y después de eso, si uno queda trabado, porque uno a veces se traba estudiando la Biblia, uno se va entonces a un auxiliar que le puede ayudar, como un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, un mapa bíblico, un compendio bíblico, un comentario bíblico, etc. Entonces, hermanos, cuando leemos en la Biblia el capítulo 17 sobre la profecía de Damasco, una ciudad que en la actualidad cumple 4000 años de ser habitada de manera continua, nosotros debemos investigar precisamente en cuáles de las tantas invasiones, conquistas y saqueos esta profecía se cumplió. Cuando nosotros leemos el contexto general del libro de Isaías, que voy a leérselo acá, que aquí lo tengo, para que tengamos también, nosotros nos vamos a dar cuenta que un 70% de las profecías de Isaías se cumplieron ya, que no tenemos por qué estar esperando un nuevo cumplimiento. Y miren lo que es el contexto de este libro de Isaías, hermanos. Este libro de Isaías dice que es el primer libro de los profetas mayores y que fue escrito en una agitada época, cuando el pueblo de Israel se había corrompido y alejado de Dios. Y es redactado, entre otras cosas, por una persona muy culta. Isaías era un hombre muy culto, en un buen idioma hebreo, y que Isaías es considerado uno de los grandes escritores de obras literarias en el mundo. Su estilo es elevado, con expresión vehemente, sentimiento ferviente y vívida imaginación. Los temas desarrollados son la santidad de Dios, el pecado personal y las profecías sobre el Mesías, biografías, promesas y amenazas sobre el reino de Judá, juicio y profecías contra las naciones paganas, promesas y consuelos para los exiliados en Babilonia, cánticos del siervo de Jehová, la justicia divina, las tribulaciones del creyente a consecuencia del pecado y el futuro reino. Y es más, Isaías se cita en el Nuevo Testamento más que cualquier otro libro. Y qué curioso, en el Nuevo Testamento, de las citas que se hace de Isaías, no se cita el capítulo 17. Se citan otras cosas. Se citan lo que tiene que ver con el Mesías, pero no con profecías que en ese tiempo se cumplieron. Se cumplieron en su momento. Así que, hermanos, si escuchamos, a un hermano que seguramente, a lo mejor con buena intención, pero está diciendo que Damasco va a ser destruida, que a lo mejor con la madre de todas las bombas, que el ataque puede venir de Rusia, que el ataque puede venir de Estados Unidos. Miren, no le creamos. ¿Por qué? Porque a lo que ellos están haciendo alusión ya pasó. Y finalmente quiero compartir con ustedes otro pasaje de la Biblia, porque a esto es lo que nos debe llevar
el tratar estos temas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. En el capítulo 3 de Segunda de Pedro se habla de manera general de la venida del Señor, del día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Después que Pedro ha amonestado y le ha aclarado a los hermanos cuál debe ser nuestra actitud con referencia al día del Señor, él le dice al final: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos debe llevar este tema, hermanos? A crecer. ¿Cómo? Bueno, ya de aquí en adelante no debemos dejarnos mover por cualquier cosa que se nos diga, sino que eso nos debe llevar a nosotros a investigar, a estudiar la Biblia correctamente. Y si no, bueno, se pregunta, porque para eso hay gente que puede responder preguntas. Pero ¿qué también nos debe llevar eso, hermanos? A que ese crecimiento y esa preparación, aquí no sé, segunda de Pedro, hermano. Sí, segunda de Pedro 3, 18. Toda esa preparación, todo ese crecimiento nos debe llevar a ser defensores del Evangelio. Miren, y cuando le digo defensores, no es que nosotros vamos a estar con un palo en la mano amenazando a la persona y que donde te vea cara de hereje te acuchillo, no, o te macheteo, no. Sino que siempre ser una persona que puede dar respuesta clara a los que por alguna razón están torciendo la verdad del Evangelio. Hermanos, este tema pudiese ser ampliado mucho más. Definitivamente que sí. Pero la intención de traerlo es precisamente ver que personas como las que han publicado que si artículos y aún hasta videos donde calculan hasta fechas. ¿Qué nos debe llevar eso? Bueno, a saber que estas personas, tristemente, hermanos, tristemente, no tienen la idoneidad en la mayoría de los casos para estar abordando esto. Algo que tiene la profecía bíblica es que es fascinante, a la gente la cautiva. Y eso nadie lo puede negar, porque de una vez uno se imagina los símbolos, uno trata de interpretarlo. Uno, por ejemplo, lee Isaías y cuando Isaías dice que tuvo la visión de Dios, uno quisiera verse en ese templo donde la presencia de Dios llenó el templo y que dejó medio ciego y medio muerto a Isaías. O uno quisiera ver, por ejemplo, los símbolos de Apocalipsis, donde se hablan de aquellas bestias que suben del mar y todo eso. Pero, hermanos, la profecía bíblica no es el único tema bíblico. Es más, el estudioso de la Biblia se va a dar cuenta que la temática de la Biblia es tan variada, y que por eso uno puede separar las doctrinas y enseñarlas por partes, pero no solamente enfocarse, hermanos, a profecía bíblica. Miren, y les cuento esto por último. La iglesia cristiana, es decir, el cristianismo, ha tenido a lo largo de la historia muchas posturas en cuanto a profecías bíblicas. Las dos posturas más antiguas del cristianismo son el amilenialismo y el postmilenialismo. Los cristianos en los primeros siglos creían, unos, que no iba a haber un reino milenial literal, sino que Cristo ha estado gobernando de manera real durante la historia, y otros que piensan que el gobierno de Cristo va a venir posterior a todos estos eventos que la Biblia menciona. Esas han sido las dos posturas históricas más viejas, más antiguas. Pero hoy por hoy, el cristianismo occidental cree una tercera corriente que nació en 1875,
con un abogado inglés que se llamaba John Darby. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué hace un abogado metiéndose en temas teológicos cuando no tuvo una instrucción teológica seria? Y el hombre se ganó una popularidad tanto en Inglaterra e Irlanda, que creó lo que hoy se llama premilenialismo dispensacional. Ese es el que muchos vamos a encontrar en Biblias de estudio como la Biblia de Scofield. Eso es dispensacionalismo. Eso es la tendencia teológica de John Darby, que fue sistematizada posteriormente por el pastor Scofield, que fue que anotó la Biblia que les estoy mencionando. Entonces, hoy en día la gente se ha dejado llevar por otro modo de pensar, y hoy en día todo el mundo calcula fechas, o casi todo el mundo, menos nosotros. Casi todo el mundo dice, habla acerca del reino que se va a dividir en dos partes y que en medio de ese reino va a venir Cristo. Miren, esa postura, que es la más popular, no es la más ortodoxa, porque no es la más antigua. Y es como yo le decía a alguien días atrás. Yo le digo, si tú tienes un conocimiento certero de algo, pero tienes una fuente antigua y una fuente nueva, ¿a cuál tú le creerías? Yo le pregunté a la persona y la persona me dijo la antigua. Yo, bueno, entonces, ahí es donde está el problema. Casi la mayoría de los cristianos en la antigüedad le están haciendo caso a las fuentes nuevas, a las fuentes modernas, y no a lo que nos legaron los apóstoles y los padres de la iglesia en su momento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ponernos las pilas, amarrarnos los pantalones, en el sentido simbólico, pues, y ser más diligentes a la hora de que, bueno, si recibimos algo, aún hasta lo que yo le estoy diciendo, hermano, ustedes deben ponerlo ahora a prueba y examinarlo, porque eso es lo que debe un cristiano. Los judíos de Berea, dice que oyendo a Pablo, nada más y nada menos a Pablo, dice que en sus casas todos los días escudriñaban a ver si las cosas eran así. Y ellos sabían que Pablo era un rabino judío de los más reputados. Esa debe ser nuestra actitud. Y creo, hermanos, que si la seguimos, no va a haber nadie que nos engañe. Y menos con facilidad. Bueno, mi hermano, eso es todo. Entonces, yo espero no haber dicho nada que haya molestado a alguno. Sino más bien lo hago con el deseo de que esas dudas que van a ser muy comunes puedan ser aclaradas y de manera contundente. Amén, hermano. Amén. Hermanos, vamos a tener